Muy bien, 5 minutos de las 10 de la mañana en toda la República Argentina, en esta mañana calurosa, húmeda también que tenemos aquí en la ciudad de La Roca. Hablábamos más temprano de, bueno, la situación docente, lo que había ocurrido ayer, reuniones que no llegaron a buen puerto. Estamos en comunicación telefónica con Soledad Ponce, secretaria general de ACBER Gualeguaychú, quien participó del Congreso ayer. Soledad, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola Leo, buenos días para vos y para la audiencia. Bueno, Soledad, lamentablemente volvemos a llegar a una época del año donde tenemos que volver a hablar de lo mismo, a volver a plantear algunas las cartas sobre la mesa que son bastante repetidas, ¿no? La situación de los docentes con un salario debajo de la línea de indigencia, con propuestas que son insuficientes y una vez más el conflicto que aparece como una salida. Bueno, contame un poco qué es lo que pasó ayer y bueno, cuál es la situación. Bien, ayer estuvimos en la ciudad de Paraná, teníamos congreso planificado a partir de las 8 de la mañana. Cuando se decide convocar a congreso esperábamos ya haber tenido la primer, por lo menos, al menos, la primer reunión paritaria, pero bueno, eso llegó justamente para el día del congreso. También esperábamos que sea en el horario de la mañana o cerca del mediodía. Bueno, también el gobierno convoca para las 4 de la tarde. Eso nos llevó a tener que declarar el Congreso en un cuarto intermedio hasta que los miembros paritarios pudieran volver al lugar donde se estaba desarrollando el Congreso. Y como bien decías, claramente un escenario de conflicto que si bien nosotros teníamos por ahí una perspectiva de que había una posibilidad de este escenario, la realidad es que es no deseado, que claramente, digo, ningún docente está esperando hasta último momento para ver si se inician las clases o no se inician las clases. De hecho, hemos estado abiertos al diálogo y hemos estado pidiéndole al gobierno que convoque a mesa paritaria desde el mes de agosto del 2025 en reiteradas oportunidades, porque ya nuestro salario estaba en una situación un poco menos compleja de la que está hoy, ¿no? Soledad, a ver, varias cosas. Es como un eterno déjà vu, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo que en varios comienzos de ciclos lectivos. ¿Ustedes realmente tenían la ilusión o la idea, o si no por un positivismo innato del ser humano, de que iban a tener otro tipo de propuesta o creían, porque recordemos que hubo una cuestión, un arreglo con la policía, un arreglo con los empleados públicos, el gremio docente o los docentes quedaron para lo último, pero daba la sensación de que esas otras dos partes habían quedado medianamente conforme, o se había podido llegar a un acuerdo. ¿Pensaban que podía también pasar con ustedes y fue desilusión o pensaban también internamente que iba a volver a pasar lo mismo de siempre? Sí, si bien creíamos que los acuerdos que se fueron anunciando con bombo y platillo, la realidad que después en la práctica terminaron no siendo lo que los medios publicaban en sus titulares, ¿no? Nosotros como principio no aceptamos propuestas montos en negro, no remunerativos y que desfinancien nuestra caja y la obra social, ¿no? Así que bueno, esperábamos que de ser ese el escenario también lo íbamos a tener que rechazar porque genera una desigualdad y porque al mismo tiempo estamos muy preocupados porque entendemos que el gobierno en cualquier momento presenta una reforma jubilatoria. Entonces, claramente no íbamos a ir en contra de nuestros propios derechos, ¿no? Uh-huh. Y la situación de Oser también es muy compleja. Antes Oscar, ¿no? Nosotros nos opusimos fervientemente a que el gobierno reforme la obra social, a que se saque el directorio de los trabajadores, y ya con el diario del lunes ha sido una muestra clara que no ha generado ningún tipo de beneficio esa primera intervención y hoy ya esa reforma, ¿no? Así que bueno, no vamos a ir en contra de nuestra obra social, en contra de la caja de jubilaciones, no vamos a ir en contra de nuestros jubilados y no vamos a aceptar propuestas que generen desigualdades entre nosotros mismos, ¿no? Que nos Recordamos enfrenten. que, a ver, refrescame la memoria, quizás yo esté equivocado. La propuesta del gobierno es 45.000 pesos en negro, más Sí, algo así como 25.000 pesos para aquellos que tienen más de 10 años de antigüedad y a jubilados 30.000 pesos, todo en negro. Y una suba del sí, 50% en los aportes familiares. sí, en las asignaciones. Pero la realidad es que los 25.000 pesos nosotros ya lo veníamos cobrando, no Ah, fue eso es del parte año de un pasado, ¿no? acuerdo. Del arreglo del año pasado. Claro,
Sí, en realidad no fue parte de un acuerdo, sino una imposición por parte del gobierno. Ujú. Era un monto fijo que también tenía un código que se iba adaptando a la antigüedad. También planteaba una desigualdad para los docentes que tenían menos de 10 años y de hecho vencido eso ya en diciembre el gobierno tuvo que salir con una extensión para el mes de enero. O sea que ahí no hay ningún aumento. De no tenerlo estaríamos cobrando menos inclusive. Pero bueno, la propuesta de 45.000 pesos en negro, claramente para activos y 30.000 para jubilados, para nosotros es inaceptable, ¿sí? De plano. Por eso se rechaza directamente en la mesa paritaria, ni siquiera se le consulta al Congreso, porque entre los mandatos a los miembros paritarios que había hecho el Congreso en la primera etapa, era que los montos fueran remunerativos y que intentaran acercarse a una mejora real. Así que bueno, la verdad, lo que teníamos era una especie de angustia, incertidumbre, desazón y que ha provocado un gran enojo en la docencia entrerriana. ¿Qué Porque sienten, también Soledad, cuando entiendo ven que es una provocación. ¿qué sienten cuando ven a la tabla de salarios que aparecen en esta época y el docente entrerriano es el segundo de sueldo más bajo en todo el país, solamente arriba de Misiones? Y la verdad que es angustiante, sobre todo cuando en los discursos se habla de calidad educativa, se habla de apostar al futuro, de sacar el país adelante. O sea, es claramente una contradicción, ¿no? Evidente, terriblemente evidente, porque nosotros venimos planteando nuestras demandas y lo hemos hecho históricamente como trabajadores. Digo, en este momento del año se pone en agenda el conflicto docente porque atenta contra un derecho que es el de la educación misma, ¿no? Ujú. Y sobre todo el de la educación pública, pero todos los trabajadores tienen mesas paritarias, no somos solamente los docentes, todos Sí, los sí. trabajadores tienen derecho a solicitar a la patronal un aumento, a que su trabajo sea reconocido A y a negociar un vivir salario de su digno, salario. básicamente. Exactamente, pero bueno, siempre nosotros estamos también ahí en la mira como los responsables del no inicio del ciclo lectivo. Si no Y solo no, eso, no sino que también, a ver, yo tengo una esposa docente, ¿no? No solamente el docente como responsable, sino que el docente también muy expuesto. Todo el mundo sabe cuánto cobra un docente, todo el mundo sabe esto. Es como que en algún exactamente. momento quedan como muy en la picota y como los responsables absolutos que los chicos entren o no a las aulas, cuando esto no es así claramente. Exactamente, es una injusticia que se da a nivel social y político con los trabajadores de la educación. Digo, ¿por qué nuestro salario tiene que estar todo el tiempo en agenda? Porque nosotros, de hecho, no estamos visibilizando cuánto cobran otros trabajadores ¿No? y exponiéndonos Bueno, yo o acabo de decirle compitiendo a el ver salario cuál docente trabajador gana más. de un docente entrerriano, pero no sé, por ejemplo, cuánto cobra cualquier otro empleado público. Exacto, exacto. Pero nosotros nos vemos obligados o bueno, traducir tal vez este aumento de 45.000 pesos. Ayer pensábamos, bueno, ¿cómo lo traducimos en bienes de consumo, ¿no? En alimentos, por ejemplo. ¿Y por qué? Digamos, si somos trabajadores, vamos, cumplimos con nuestra función, le restamos tiempo a 7 nuestras maples de huevos familias. son, Soledad. Bueno, claro. 7 maples de huevos. Fíjate que es irrisorio, porque para una familia de 4 personas, no sé, es nada, es nada. Y la verdad es que en estos últimos 2 años, si bien nosotros no tenemos una política partidaria, pero la realidad es que lo que podemos ver como trabajadores es que ha sido un ataque continuo, ¿no? Todo el tiempo nuestro bolsillo está haciéndole frente a malas decisiones políticas o a decisiones con posicionamientos que van en contra de los trabajadores, ¿sí? Un ataque continuo que nos lleva a un escenario que nosotros claramente no queremos. Cuando el gobierno dice que no hay plata, que no se puede comprometer a pagar algo que no va a poder pagar y los discursos y las frases que ya hemos escuchado varias veces, ¿ustedes qué piensan desde ese lugar? Y para nosotros la política es el arte de la gestión. Digo, si vos estás en gestión, asumís la responsabilidad de ser el gobierno de una provincia, entiendo que también comprendes que es necesario realizar negociaciones con el gobierno nacional. Digo, si vos mandás a tus legisladores a que le aprueben todas las leyes y no recibís ningún tipo de contraprestación a cargo y en el mismo momento estás en la misma cola que el resto de las provincias, porque el gobierno, en lo que se excusa es que el gobierno nacional no les está enviando
las Coparticipación. coparticipaciones, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que nosotros sabemos que la provincia encima se está endeudando, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que como si fuera gobierno, que no lo soy, me sentaría con el presidente y le diría, bueno, fíjate a ver cómo hacemos, cómo avanzamos, porque mis trabajadores, los que están en mi provincia, están empobrecidos. ¿Mm? Pero bueno, claramente una cuestión de posicionamiento, ¿no? Soledad, ayer el gobierno declaró, el secretario de Educación, que el diálogo se había roto, que estaba cortado y que se entraba en conflicto. ¿Esto es así? ¿O ustedes, si hay otro tipo de propuestas, si los vuelven a llamar, van a ir? ¿La medida de fuerza que se ha Pero anunciado para el lunes es inamovible? ¿Qué piensan ustedes en cuanto a los pasos a seguir? yo creo que en ningún momento de la historia como organización sindical declaramos el no diálogo. Pero esto lo dijo el Siempre gobierno ayer de que el diálogo estuvimos, estaba cortado. claro, sí, bueno, pero es la posición del gobierno, pero nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo y de hecho veníamos advirtiéndole al gobierno que era necesario sentarse por lo menos en enero, cuando ya en diciembre tendríamos que haber tenido una convocatoria. Pero bueno, si el gobierno lo entiende así, yo creo que es un error, y también para nosotros fue ofensiva la propuesta que nos hicieron, digo, esperar hasta el día del Congreso, esperar a pocos días del inicio de clase para hacer una convocatoria paritaria y hacer una propuesta irrisoria cuando, no sé, si vos buscás en los perfiles de la ACMER en las redes sociales, está claro que no aceptamos montos en negro, ¿no? Ujú. Así que, bueno, yo creo que cuando uno toma una decisión tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Bien, Soledad, no tengo el número claro, pero sé que ha sido bastante grande. En cuanto a un porcentaje de pérdida de poder adquisitivo del salario desde el comienzo del gobierno de Frigerio, si me podés dar. Y la otra es, ¿qué sienten ustedes en cuanto a la sociedad en sí, a la sociedad no docente, al padre que manda a los chicos a la escuela? Para con ustedes, esto que hablábamos hoy de que muchas veces el docente termina siendo el culpable o el señalado de que no comienzan las clases. ¿Sienten apoyo, sienten acompañamiento, sienten indiferencia? Estamos en un momento social donde el individualismo, la indiferencia, la poca empatía es moneda corriente. ¿Ustedes qué sienten? Sí, está claro que esas subjetividades han avanzado, pero también entendemos que el resto de la comunidad educativa vive en la clase trabajadora como nosotros y comprende cuál es la realidad cuando uno va al supermercado, ¿no? Por eso a nosotros no nos gusta hablar de un porcentaje, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, el 7% prácticamente que nos estaban ofertando ayer el negro es lo que se nos debe con respecto al índice de inflación de diciembre y enero, ¿sí? Que eso no se actualizó. Y también hay otra realidad que conocemos todos como sociedad, que el índice de inflación dice una cosa, pero cuando vamos al supermercado la realidad es otra, los precios Tiene algunas grietas aumentan. el IPC. Claro, tiene algunos problemitas, entonces nosotros no podemos hablar de un porcentaje. Sí te puedo decir que una maestra que recién se inicia está en los 621.000 pesos, lejísimo de poder vivir con ese sueldo, y eso también ha estado precarizando nuestra vida en estos últimos años, porque todas las maestras se ven obligadas a tener un doble cargo, o sea, una doble jornada laboral. Usted Con sabe el desgaste que, físico que implica, ¿no? una cuestión, bueno, La Roque es una ciudad chica, ¿no? Y uno más o menos se conoce o conoce a todo el mundo. Y es increíble cómo lo que son las docentes, los docentes, la mayoría también tiene otro trabajo paralelo, o vende determinados productos o determinadas cuestiones, o part-time hace algún tipo de otra cosa. Y eso también grafica o es una foto de la realidad. Claramente, sí, el docente emprendedor, como llamamos nosotros, está presente en todas las escuelas y el porcentaje cada vez es mayor. Basta con ir a una sala de profes, a una escuela, y bueno, ya te encontrás cuál es toda la oferta que los compañeros y las compañeras se ven obligadas a hacer para ver, bueno, si puede cubrir algún servicio, como por ejemplo la luz, el gas, porque tampoco les representa un sueldo, sino que No. es una tarea extra que suma un poquito, pero que la realidad es que no le soluciona nada, y de poder tomar la decisión, entendemos que los compañeros no van a apelar a ese tipo de ejercicio, ¿no? O sea, si nuestro salario estuviera reconocido como corresponde, no estaríamos vendiendo, Tortas. no sé, productos, Claro. ¿no? Entonces, bueno,
se va precarizando la vida, eso termina generando una situación no solo de conflicto con la patronal, sino que también se generan conflictos en las escuelas, el agotamiento físico, el cansancio, Psicológico. o sea, psicológico, o sea, expone y bueno, y la realidad es que también deteriora a las escuelas mismas, ¿no? Porque la escuela no es simplemente el edificio donde los chicos van y están y aprenden, no, hay toda una comunidad educativa que está detrás, o sea, tiene que ver con el cotidiano, ¿no? Bien. Así que bueno, estamos esperando, estamos abiertos al diálogo, entendemos que la situación es compleja, pero también priorizamos nuestra situación como trabajadores, ¿no? O sea, ustedes no están cerrados, esperan una nueva propuesta. ¿Hay alguna cuestión que ustedes digan, bueno, a ver, a ver, lo digo en bruto, ¿no? Si nos dan esto, ¿el conflicto está solucionado o es todo negociable, dirían? Y es todo negociable, porque el escenario es de tal incertidumbre que es todo negociable en este momento. No esta Pero propuesta, por sí, supuesto, que se les hizo. sí, claramente, sí. Sí el posicionamiento de que el negro no estamos dispuestos a aceptar. Y lo otro es que adherimos al paro nacional junto a la CETERA, porque nuestro salario empezó realmente a precarizarse con mayor gravedad, digamos, a partir de que el gobierno nacional decide de financiar la educación pública y sacar los montos por FONID y conectividad, que venía de la pandemia, FONID un poco antes, y que la realidad es que colaboraba mucho con el salario de los docentes y le sacaba presión a las provincias también. Digo, también ahí, como gobierno provincial, tenía que haber un posicionamiento frente al gobierno nacional y exigir por derecho que eso se tenía que sostener. Y bueno, todo eso claramente no estuvo, entonces uno no puede pedirle a la parte más desfavorecida que se haga cargo de todo el ajuste que ellos entienden que hay que hacer, y sobre todo cuando hablamos de la educación pública, ¿no? Que es la educación de nuestros hijos, de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Bien, Soledad, bueno, nada, esperemos que llegue una propuesta, que puedan llegar a un acuerdo, que el docente se preocupe por preparar la clase para el aula, por corregir, por preparar trabajo, por hacer actividades para los chicos y no tenga que estar en una calle, en una plaza, disputando y peleando por su salario, básicamente. Me parece Exactamente, que sería lo más importante. Así que brego por eso, ojalá lo puedan solucionar. Desde aquí dispuestos a cualquier cuestión que tengan que comunicar. Ya tiene mi número, así que a disposición. Buenísimo, Leo, muchas gracias y bueno, saludo para tu señora, que es una compañera docente también. Bueno, muchas gracias, Soledad, buenos días. Hasta luego.